Entonces vamos a ver la producción de agua tipo 1 y tipo 2 con el sistema Smart2Pure. Bien, primero me gustaría empezar con una pequeña introducción. ¿Qué es la purificación? Bueno, sabemos que es un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que eliminan impurezas del agua. Tenemos algunos objetivos, principalmente eliminar contaminantes físicos, partículas y sedimentos, reducir o eliminar contaminantes químicos, cuáles son algunos sales, metales, compuestos orgánicos, eliminar algunos microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoos, y tenemos que garantizar la reproducibilidad en nuestros experimentos de laboratorio. Bien, ¿cuál es la importancia del agua en los laboratorios? Sabemos que el agua es el reactivo más utilizado en el laboratorio y su calidad impacta directamente en la precisión y confiabilidad de los resultados. ¿Qué entendemos con esto? Debemos de tener resultados confiables. Debemos de evitar contaminaciones y errores en análisis. Nos permite hacer reacciones controladas, es decir, la reproducibilidad en nuestros experimentos y la seguridad de nuestras muestras. Prevenir interferencias como en ensayos biológicos y químicos. Vamos a hablar posteriormente de algunas normativas, pero también las cumplimos. Prolongamos la vida útil de nuestros equipos, evitamos incrustaciones que se degraden con nuestros reactivos, nuestras reacciones, normativas de calidad. Principalmente cumplimos con ACTM, ISO y CLCI. Y finalmente, que no es menos importante, pero muy importante considerar, la optimización de costos. Reducimos el desperdicio de reactivos y mantenimiento de equipos. Vamos a hablar un pequeño o lo más común en el agua, los contaminantes. Los contaminantes en el agua significan datos erróneos, equipos dañados y reactivos desperdiciados. Vamos a empezar con los físicos. Partículas suspendidas como arena, limo, arcilla y otras partículas que nos pueden causar turbidez en nuestra agua. ¿Cuál es el tamaño típico de estas partículas? Pues vamos de 1 a 10 micrómetros. Los coloides, partículas muy pequeñas con la carga negativa que permanecen suspendidas. Es decir, con los coloides no las podemos filtrar por gravedad, sino que, como lo dice, permanecen suspendidas y tienen un tamaño típico de 0.01 a 1 micrómetro. En la imagen se observa claramente agua turbia contra agua filtrada, que es muy importante en el laboratorio. Tener agua completamente filtrada, purificada. Bien, ¿tu agua realmente es pura? Sales, metales y compuestos orgánicos pueden estar afectando experimentos sin que lo notes. Vamos con los químicos, iones inorgánicos, los silicatos, los cloruros, fluoruros, sulfatos, algunos fosfatos, nitratos, compuestos ferrosos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nos alteran la conductividad y resistividad del agua. Orgánicos disueltos, las proteínas, algunos alcoholes, cloraminas, residuos, herbicidas, detergentes. ¿Qué es lo que nos pueden hacer a nosotros en nuestros experimentos en el laboratorio? Bien, afectan experimentos biológicos como cultivo celular y electroforesis. Termo también tiene la opción de poder medir pH, conductividad, con dispositivos ya sean de mesa o también portátiles. Ahí podemos ver un Stará portátil que nos permite hacer estas mediciones rápido y sencillo. Bien, también tenemos los biológicos y un solo contaminante biológico puede arruinar días de trabajos. Sabemos que en esta área de oportunidad, de trabajo, que es la biología, nos pueden llevar días, planear un experimento, cultivar, pero si la calidad del agua no es la que nosotros esperamos, no es la indicada, todos esos días se pueden arruinar. Entonces es bien importante detectar con qué tipo de microorganismo estamos trabajando, cuáles son los más comunes, algunas bacterias, hongos, algas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pueden sobrevivir al agua tratada y afectan a aplicaciones estériles. Es decir, aunque pasen por un proceso de cloración, pueden sobrevivir todavía. Entonces hay que oxidarlas, desactivarlas, mejor dicho. Pirógenos y virus, contaminan reactivos y muestras en biología molecular. Y tenemos las nucleasas, la RNasa, la DNasa, que arruinan amplificaciones de ADN y ensayos de ARN.
el PCR, por ejemplo. Con los contaminantes también tenemos gases disueltos, aunque se encuentran de manera natural en todo, bueno, presentan un problema para realizar experimentos. El dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, nos pueden causar corrosión, alterar la estabilidad del pH, las reacciones químicas, y bueno, el nitrógeno altera la solubilidad de otros gases y afecta nuestros procesos biológicos. Bien, vamos a pasar con una pequeña guía de purificación y en esta imagen se ve claramente con qué tecnología podemos eliminar qué tipo de contaminantes. ¿Cuáles son los principales? Tenemos la destilación, ósmosis inversa, la desionización, la electrodesionización, filtración, ultrafiltración, absorción, ultravioleta y una combinación de ultravioleta con ultrafiltración. En los colores se ve cuál es bueno, cuál es buena y cuál no es adecuada para eliminar cierto tipo de impurezas. Como podemos observar en la imagen, destilación, mejor dicho, es muy buena, es la que prácticamente todos usamos en algún momento, pero cuando ya queremos tener más control de nuestra calidad, mejor control de nuestros procesos, ya brincamos con las famosas aguas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Vamos a hablarles un poquito acerca de esas tecnologías y comenzamos con la destilación. La destilación solamente es impurezas en una sola etapa. ¿Cuál es el proceso? Bien, el agua se hierve separándose de impurezas, después pasa por un proceso de condensación donde se recolecta como agua purificada. ¿Qué remueve? Nos remueve algunas bacterias, pirógenos, partículas y orgánicos de bajo punto de ebullición menor a 100 Celsius. En este proceso también se nos pueden llegar a escapar algunas sales, por lo que a pesar de que es muy efectivo, también utiliza muchísima agua, curiosamente, en el refrigerante para enfriar esta agua. ¿Qué es lo que no elimina? Iones inorgánicos, gases no ionizados y orgánicos con alto punto de ebullición. Se observa claramente el diagrama de destilación a través de una fuente de calor, el termómetro y un condensador que finalmente nos da agua destilada. Bien, ahora vamos con el proceso puramente de filtración, que es la primera barrera en la purificación. ¿Cómo funciona? El agua pasa a través de filtros de profundidad o membrana, atrapando partículas y impurezas. Por tamaños, vámonos con los filtros de profundidad. Eliminan partículas mayores a 1 micrómetro y un filtro de membrana puede eliminar bacterias y partículas entre 0,45 a 0,2 micrómetros, que es lo más típico. ¿Qué es lo que no elimina? Orgánicos, pirógenos, gases disueltos, ni inorgánicos. Vamos con la ultrafiltración. La eliminación de impurezas macromoleculares. Utiliza membranas semipermeables similar a una ósmosis inversa para eliminarlas. Retiene partículas y macromoléculas que tienen un tamaño general entre 0,1 y 0,01 micrómetros. Impurezas removidas, los pirógenos, las nucleasas, microorganismos y partículas. Pero ¿qué es lo que no elimina? ¿Y cuál es la constante que hemos visto? Los iones inorgánicos, los gases disueltos y algunos compuestos orgánicos. La oxidación ultravioleta. ¿Cómo la luz ultravioleta reduce el TOC en el agua? Bien, tenemos diferentes longitudes de onda de nuestra luz que se utilizan. Vamos con la de 185. Se utiliza para la reducción del TOC, del carbono orgánico total, que es lo suficientemente energética para romper esos enlaces orgánicos. Y una luz ultravioleta de 250 nanómetros es más para una desinfección, ya que desactiva los microorganismos al dañar su ADN, pero no tiene un impacto significativo en la reducción del TOC. ¿Qué podemos decir en resumen sobre la luz ultravioleta? Que 185 nos rompen los enlaces, que nos transforma en CO2. Posteriormente pasa por un proceso de ultrafiltración o filtración o un absorbedor de CO2 para eliminar este carbono orgánico total y así reducirlo en nuestras aguas tipo 1 o tipo 2. Finalmente, la más común, la que en algún momento todos hemos escuchado, la ósmosis inversa. Es el método más eficiente y económico para eliminar impurezas. Vamos a ver el diagrama. Tenemos que el agua pasa a presión con una solución salina,
pasa por un proceso de un concentrado, que en otros lugares se le conoce como rechazo, a través de una membrana semipermeable. Lo que sí logra pasar es nuestra agua purificada. ¿Cómo filtra? Pues es una filtración selectiva que elimina contaminantes, puede remover hasta el 95% de iones inorgánicos, la mayoría de bacterias y pirógenos, y requiere un mantenimiento mínimo requerido, que es lo que no elimina los gases disueltos. Ahora vamos a platicar un poquito de las normas internacionales. La más común en la que nos especializamos en termo es en la ACTM D1193. Nosotros manejamos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aunque se llega a confundir que tipo 3 es diferente a ósmosis inversa, en termo nuestros purificadores se traducen en ósmosis inversa, ya que cumplen todos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Resistividad, conductividad, TOC, sodio, cloro y la sílica total. En la tipo 1 observamos que es evidentemente muy alta la resistividad, pues estamos hablando de mayor a 18 megaohms. Nuestros purificadores de tipo 1 llegan a 18.2, lo que es muy bueno, y sabemos que la conductividad también es inversamente proporcional a la resistividad, por lo que si dividimos 1 entre 18, nos va a dar el valor de 0.056. Los orgánicos totales tienen que dar menor a 10 en nuestros purificadores, y las partículas como sales, sodio, cloro y la sílica van de menor a 1, menor a 3. Hablando del agua tipo 2, observamos que la conductividad al ver sales siguen siendo altamente bajas, 5 y menor a 3 respectivamente. Cuando hablamos de un tipo 3, y ojo, aquí también me gustaría hacer una aclaración, se observa que la tipo 3 en la resistividad es menor a una tipo 2, pero cuando nos vamos y observamos la cantidad de TOC, de sodio y de cloro, vemos que las cantidades son significativamente menores en un tipo 2 que en un tipo 3, ya que observamos que en el TOC tiene que dar menor a 50 partes por billón, que en un tipo 3 nos daría menor a 200. Entonces, la diferencia radica en un tipo 2 y un tipo 3, también en la cantidad de sales que disponemos. ¿Cuáles son los estándares también de la ISO 3696? ISO únicamente mide conductividad y resistividad como parámetros primarios de pureza. ¿Qué observamos a primera instancia? Que los parámetros de ISO no son tan estrictos como la norma ACTM, ya que vemos que aunque se manejan por grados, el grado 1 es mayor a 10 megaohms, y en la ACTM, ¿qué observamos? Que tiene que ser mayor a 18. En el grado 2 se mantiene prácticamente igual, y en el grado 3 es ligeramente mayor, la de la ACTM a 0.1. Y bien, vamos con el estándar de CLSI, que es utilizado específicamente para laboratorios clínicos y hospitales para garantizar el agua que cumpla con los requisitos de pruebas y análisis clínicos, asegurando esta precisión en diagnósticos. Solamente hay un parámetro, un tipo de agua, y cuáles son la resistividad, la conductividad, las bacterias, o sea, el conteo de bacterias y el carbono orgánico total. Entonces, lo mismo, a diferencia de la ACTM, la resistividad y la conductividad siguen estando muy por encima en parámetros de calidad. Hay que poner atención solamente en nuestras bacterias, pero eso lo hablaremos en el caso de estudio. Cada laboratorio necesita un sistema de purificación. ¿Ustedes saben cuál es el que necesitan? En las aplicaciones y áreas de interés, he hecho una tabla en donde resumo qué es lo que podemos utilizar como tipo 2 o tipo 3 en los propósitos generales del laboratorio. Observamos que para alimentar autoclaves es suficiente con que alimentemos un agua tipo 2 o un tipo 3 en la humidificación, en el lavado y enjuague de cristalería, y hasta los baños de incubadoras, las incubadoras, etcétera, se pueden utilizar un tipo 3. Pero ya cuando estamos hablando de alimentar el agua tipo 1, queremos preparar medios, queremos preparar reacciones, preparar buffers, estamos exclusivamente hablando de agua tipo 2.
Vamos con las aplicaciones analíticas, donde ya entran como fuente de alimentación para equipos muy sensibles, como la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC tipo 1, cromatografía de gases, la cromatografía iónica, la espectroscopía de plasma acoplado inductivamente, el ISP, espectrometría de masas, la absorción atómica y el carbono orgánico total. Necesitamos exclusivamente agua tipo 1. Para prácticamente todo laboratorio en analítica, estamos entrando en agua tipo 1. Pero también tenemos ciencias de la vida, genómica, el PCR, la cristalografía, la electroforesis, la inmunología, farmacología, el cultivo celular, descubrimiento de fármacos, biología molecular. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aplicar un analítica y un ciencias de la vida? Va a radicar en el sistema que vamos a elegir, ya sea que si queremos que tenga ultravioleta nuestro sistema con ultrafiltración o solamente el sistema ultravioleta. ¿Por qué? Porque la ultrafiltración se encarga de eliminar o prácticamente retener todos los microorganismos que quedan sueltos, desactivados, y nos dé un agua totalmente purificada tipo 1, sin que arriesgue nuestra parte de ciencias de la vida. Ahora vamos a hablar del SmartyPure, el sistema de agua tipo 1 y tipo 2. Bien, tenemos agua ultrapura con un diseño compacto y eficiente, es decir, todo en uno. Convierte el agua de grifo, que es bien importante recalcar, lo podemos alimentar directamente del grifo y nos puede dar agua tipo 1 y tipo 2. Es muy sencillo de utilizar. Tenemos una dispensación con velocidad ajustable para un mejor control, una pantalla inclinable y la purificación se realiza a través de cartuchos independientes que nos permiten una conexión rápida y un reemplazo sencillo. Es decir, ustedes pueden cambiar los cartuchos sin la presencia de un técnico o alguien especializado. Tenemos el diseño económico, donde tenemos la membrana de ósmosis inversa separada de un cartucho de desionización, lo que garantiza que solo reemplaces el cartucho cuando sea necesario. Entonces tenemos dos módulos, uno de ósmosis inversa y uno de resina de intercambio iónica o de pulido, que nos da agua ultrapura con calidad para garantizar pues una constante y una vida útil mayor de cada cartucho. ¿Qué significa esto? Que solamente se puede desgastar uno, sí, y solamente ese cartucho lo debo de cambiar. No es necesario cambiar todo el sistema, solamente lo que observemos que ya no está dando los resultados esperados. SmartyPure tiene un sinfín de combinaciones, pues observamos que tiene modelos con ultravioleta y, como les comenté, la combinación de ultravioleta con ultrafiltración, pues personalizable para garantizar nuestra agua ultrapura. Es flexible porque podemos decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero montar en la pared o lo quiero tener sobre mesa. Lo podemos personalizar a nuestros gustos. ¿Qué es lo que nos produce? Tenemos opciones 3 litros por hora, 6 litros por hora, y estos dos sistemas cuentan con un tanque integrado de 6 litros para que nos produzca agua tipo 2. ¿De acuerdo? Si nuestras necesidades son aún más exigentes en el sentido que ocupamos más agua, podemos optar por la opción de 12 litros por hora, que nos da un tanque personalizable, ya sea de 30 o de 60 litros. Este tanque personalizable, estamos hablando de agua de tipo 2. ¿Cuál es la ventaja? Que está en constante recirculación, por lo que siempre vamos a garantizar que la calidad del agua sea óptima. Algunas aplicaciones de nuestros clientes que han adquirido este equipo: bueno, estamos en ciencias analíticas, ciencias de la vida o un uso general de laboratorio. Por ejemplo, en la biología molecular tenemos para el cultivo, el PCR, la electroforesis; en la química analítica, alimentar el HPLC, la medición del carbono orgánico total; y simplemente para el trabajo rutinario del laboratorio, como enjuague de cristalería, y también podemos suministrar autoclaves. Bien, me gustaría platicarles un poco del caso de estudio de la determinación de la retención de bacterias. El SmartyPure usando agua de grifo como agua de alimentación.
¿Cuál es la importancia del agua libre de bacterias? Pues las bacterias, una de las más conocidas, la E. coli, pueden generar variabilidad en mis experimentos. Usar agua exenta de bacterias en preparación de muestras, enjuague de equipos, reduce el riesgo de contaminación. Purificación avanzada con el SmartPure tiene un filtro de 0.2 micrómetros para eliminar estas bacterias y partículas. Fue analizado en laboratorio para detectar bacterias aeróbicas. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó en este estudio? Bien, para el primer caso se utilizó agua de grifo, se desinfectó la salida con etanol al 70% y se enjuagó con 1 litro de agua. ¿Qué es lo que se pasó? Se recolectaron 3 muestras de 1 litro, de 10 mililitros y de 1 litro. Se filtraron en membranas de 0.2 micrómetros de celulosa de nitrato y finalmente fueron incubadas en agar RA2 a 35 Celsius durante 5 días. Una disculpa. Y tenemos los resultados. ¿Qué es lo que pasó con las muestras de agua de grifo? Bien, en las muestras de 1 litro y de 10 mililitros se observan las imágenes claramente que son demasiadas colonias para contar. En la muestra de 1 mililitro únicamente muestra un conteo bacteriano cuantificable. En la primera corrida y en la segunda corrida. ¿Qué es lo que se hizo con la evaluación del SmartPure 3? Se instaló y se enjuagó según el manual. Simplemente hay que llegar a instalar. Se filtraron 0.2 litros de agua a través del filtro de 0.2 micrómetros antes de recolectar muestras. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de hacer el análisis, yo pasé 200 mililitros antes de tener mi muestra real. En las imágenes se observa claramente que en la primera corrida ya hay crecimiento bacteriano, con agua de grifo y con el SmartPure se mantiene prácticamente nulo. Y en la segunda corrida, la cantidad de colonias de bacterias es altamente visible, mientras que en el SmartPure se permanece prácticamente igual. ¿Cuál es el conteo bacteriano? Bueno, no es aplicable para el agua de grifo porque son demasiadas colonias. Sin embargo, en el SmartPure vemos que se hizo una cuantificación de 0.01 bacterias por mililitro. Entonces, en este caso de estudio, observamos que el SmartPure es muy eficaz para aplicaciones biológicas, analíticas, y que dependiendo de la configuración que usemos, podemos tener un buen sistema de purificación. ¿Cuál es la ventaja del SmartPure? Que lo podemos conectar directamente del agua del grifo. Tenemos algunas referencias que se utilizaron, el estudio de la farmacopea y las referencias de Termo con sede en Alemania. Bien, los invito a que también nos contacten si están interesados en los equipos, ya que no solo ofrecemos agua tipo 1, tipo 2, dependiendo de las necesidades, también podemos adaptar un sistema de agua tipo 3 o podemos hacer una combinación de capacidades, de combinaciones de filtración, dependiendo el uso para su laboratorio. Aquí están los teléfonos y correos de las oficinas que tenemos o de los técnicos representantes en ventas a lo largo de la pública. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por compartirnos toda esta información sobre los purificadores de agua. Vamos a empezar a compartirles la liga para que se registren a través del chat de esta reunión. También los invito a que si tienen preguntas, las pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas. Ahorita vamos a empezar a dar respuestas a algunas de ellas. Julio, si me apoyas compartiendo la liga para el registro a través del chat, por favor. Vamos a iniciar con las preguntas. Nos pregunta Irma Salgado Escobar, ¿los cartuchos de Smart2Pure son de un precio accesible? Sí, son de precios accesibles y la ventaja de nosotros es que no necesitamos estar cambiando constantemente. De hecho, si ustedes tienen dudas en la calidad del agua de entrada que tienen en su sistema, nosotros podemos hacer un análisis en Equipar para determinar si también necesitarían un sistema de pretratado y así garantizar que la vida útil sea mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa con nuestros sistemas? Que duran mínimo 1 año a 2 años.
Eso también de qué va a depender del uso y de la calidad del agua que estén, porque es bien importante mencionar que no es la misma agua que tenemos en la Ciudad de México, aquí en la Colonia del Valle, a la que tenemos en Azcapotzalco, por ejemplo, o a la que hay en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Sí hay que hacer un análisis de en dónde nos estamos encontrando. ¿Por qué? Porque el problema en México es que como estamos en una zona, digamos, volcánica, hay un problema de sílice impresionante en el agua del país. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Nos pregunta el químico Darwin Concha, precisamente, algunas preguntas son muy específicas para la zona, sin embargo voy a hacer algunas que son más generales. Darwin, por favor, nos contactas para las preguntas más específicas. ¿Cuál es la capacidad de producción del sistema Smart to Pure, tanto en agua tipo 2 como tipo 1? Ok, en el agua tipo 1 tenemos capacidades de 3, de 6 y de 12 litros por hora. Para tipo 2, el Smart Pure 3 y 6 tiene un tanque de 6 litros que nos da agua tipo 2. ¿Qué es lo que sucede con el sistema de 12 litros de agua tipo 1? Nos da la posibilidad de tener un tanque o de 30 o de 60 litros. Ahora, si nuestra capacidad aún así excede, existe un modelo que ya nos da prácticamente todo de un sistema de 16 litros por hora de tipo 1, pero este es personalizable hasta un tanque de 100 litros. Es decir, podemos estar cubiertos perfectamente. Muchas gracias, Héctor. También, en general, ¿cuáles son las características del agua de alimentación que requiere este equipo? Bien, una de las características, y es prácticamente nula, solamente tenemos que tener una entrada de presión de 2 a 6 bares. Es algo muy sencillo de resolver. Si en caso de que no lo tuviéramos, podemos adaptar una bomba para que cumplamos con ese requisito. En lo demás, si vemos o observamos que el agua sí está muy contaminada, podemos insertar un sistema de pretratamiento. Perfecto. Héctor, ya tenemos dos usuarios que nos preguntan, en caso de que el agua sea muy dura, entendemos que el concepto de dureza, pues obviamente aplica a ciertas concentraciones de sales. La parte de muy duro, pues lo que sea muy duro aquí en Ciudad de México puede ser muy blando en otras zonas, pero generalmente hablando, en ese concepto de dureza, cuando se tiene una alta concentración de sales en el agua de alimentación, ¿cuál es el tiempo de vida útil promedio de los cartuchos? Ok, cuando el agua es muy dura, sí se ha observado que el tiempo de vida llega de 6 meses a un año, pero hay que tener énfasis en que si queremos alargar esta vida útil, podemos utilizar un sistema de suavización como sacrificio, si lo quieren ver así, para que los cartuchos puros del sistema Smart Pure nos duren un poco más. También tenemos esa posibilidad que al hacer el estudio les damos la recomendación de un suavizante para que este tenga una vida más útil, se pueda reactivar y además el sistema no tenga que estar teniendo esos cambios de cartuchos constantes. Perfecto, muchas gracias, Héctor. No sé si pueden ver la liga a la encuesta, está en la sección de preguntas y respuestas para que puedan dejarnos sus datos y puedan pues compartir más información que sea requerida para el envío de sus constancias de participación. Por el momento, a ver, creo que tenemos nuevas preguntas. Claro que Exactamente. sí. Respecto al mantenimiento, Héctor, ¿es un mantenimiento anual? ¿Es costoso? Nos pregunta Alejandro Urquieta. No, realmente el mantenimiento es mínimo. Está diseñado para que se pueda hacer un mantenimiento manual, es decir, los cambios los podemos hacer nosotros mismos. Nada más es retirar cuando el cartucho ya no sirva. ¿Y cuál es la ventaja del equipo? Que el equipo nos arroja a través de las mediciones de conductividad, resistividad y también la temperatura cuando ya hay que sugiere un cambio. Cuando ya no nos da los parámetros establecidos, bueno, el equipo arroja una alarma. ¿Qué es lo que hace? Bueno, arroja la alarma y nosotros sabemos que ya hay que cambiar un sistema, ya sea nuestra luz ultravioleta, ya sea el cartucho de suavización o la osmosis inversa. El equipo nos da aviso de eso.
Perfecto, muchas gracias. Alma Yadira Martínez nos pregunta, ¿cuál es la vigencia de los consumibles de este equipo? Es decir, ¿los consumibles pueden descontinuarse o dejar de ser compatibles con los modelos subsecuentes de Termo? Ok, bueno, la vigencia es muy grande, son prácticamente de 8 años, o sea, realmente no hay ningún problema con esta parte de vigencia y también les damos nosotros el respaldo. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí en Equipar siempre vamos a tener cartuchos para entrega inmediata porque sabemos que nunca, ahora sí que redundante, se sabe cuándo vamos a necesitar un cambio y como nos surge trabajar, pues cambiarlo de inmediato. Perfecto, gracias. Luis Corona nos pregunta, en litros, en volumen, ¿cuál es la vida útil de los cartuchos? En litros por volumen no tengo el dato a la mano, sin embargo, en tiempo general va, lo mínimo es de medio año hasta 2 años, pero en litros va a depender también, y eso es bien importante, de cómo entra el agua, qué tan contaminada esté y, como mencionábamos hace rato, de qué tan dura esté el agua. Muy bien, nos pregunta Blanca Mayela Martínez, ¿se debe de hacer alguna comprobación diaria del purificador de agua? O sea, y también si esta comprobación debe de ser directamente en línea, por ejemplo, usando un conductímetro. No, el equipo nos da ya directamente las medidas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la instalación, hacemos esa comprobación para que ustedes no tengan ninguna duda. Hacemos con el conductímetro, medimos en línea para que vean cómo el agua sí nos está dando tipo 1 o tipo 2. Algo bien importante, y gracias por la pregunta, es que el agua tipo 1 no se puede mantener al aire libre mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al tener tan poco carbono orgánico total y tan, pues prácticamente nada, absorbe el CO2 de manera inmediata. Es decir, si yo agarro 20 mililitros y lo dejo aquí 5 minutos y quiero hacer la medición para comprobar que sea tipo 1, ya no me va a dar porque ya va a empezar a absorber CO2. Entonces, gracias por la pregunta de nuevo. Una vez que nosotros saquemos agua tipo 1 del sistema, hay que utilizarla. No la podemos dejar mucho tiempo porque pierde la calidad. Perfecto, gracias, Héctor. El químico Darwin nos pregunta, si tengo una aplicación de HPLC o biología molecular, ¿se utiliza el mismo filtro final para garantizar la calidad de agua tipo 1? Sí, se utiliza el mismo filtro. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sistema para un Ciencias de la Vida o el HPLC, por ejemplo, vamos a tener configuraciones distintas. Si yo solamente quiero un HPLC, bueno, la configuración solamente nos da lo que es la ultrafiltración, sí, que es el filtro final que se encuentra en el equipo, pero si yo quiero para Ciencias de la Vida, ya nos da otra combinación, un filtro adicional para que sí, elimine o retenga todas esas bacterias que se desactivaron con la luz ultravioleta. Pero si yo Mu- tengo el sistema de ultravioleta y ultrafiltración, efectivamente me va a servir para analítica como para ciencias de la vida. Muchas gracias, Héctor. Blanca Mayela Martínez nos preguntan, bueno, también es importante saber, ¿este purificador se calibra? ¿Hay que calibrarlo? Nos pregunta Blanca si contamos con acreditación ISO 17025 para calibrarlo en caso de que se requiera. En el caso de la calibración, bueno, el equipo realmente no necesita la calibración. Se puede mandar un documento de acreditación. Sin embargo, al comprar o adquirir el equipo, ya es opcional. O sea, si ustedes quieren cumplir con un parámetro, este sí se adquiere por separado, pero es un certificado directamente de fabricante. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Por el momento ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos a todos el envío de sus preguntas. Si tienen alguna otra duda, pueden contestar la encuesta que les enviamos para que pues nos contacten a través de ahí. Cualquier otra pregunta extra que le quieran hacer a Héctor va a llegar directamente con él. No sé, Héctor, si tengamos tiempo para resolver una última duda. Nos pregunta Darwin también los tanques de almacenamiento que menciona para el agua producida, ¿cómo mantienen la calidad del agua producida para evitar precisamente la formación de biopelículas o contaminación? Claro que sí, los tanques de almacenamiento
Bueno, en los sistemas 3 y 6, el que ya tiene integrado tiene una bomba de recirculación que hace que constantemente esté pasando por los cartuchos o nuestra membrana de osmosis inversa. En el caso del tanque de 30 y de 60 litros o hasta de 100, dependiendo del sistema, también cuentan con este sistema de recirculación. Siempre va a estar trabajando el equipo para que garanticemos la calidad del agua. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Me parece que el equipo, bueno, nos pregunta la química Lucina Santiago, ¿ustedes cómo determinan el carbono orgánico del agua obtenida? Muy bien. En este caso, el Smart Pure no tiene el sistema integrado. Sin embargo, hay otros modelos de termo que sí contienen este sensor que nos determina el TOC. Eh, de ahí nosotros podemos hacer un análisis independiente. Sin embargo, ya son pruebas estandarizadas y que nos dan total seguridad que cumplen con estos parámetros. Perfecto, muchas gracias. Pues ya no tenemos más preguntas. Ahora sí, de nuestra parte sería todo. Héctor, no sé si quieras despedir a nuestra audiencia. Claro que sí, agradezco mucho su asistencia. Cualquier duda que tengan o posterior, igual, siéntanse con toda la confianza de contactarme, no hay ningún problema y con gusto también los atiendo. De igual, de mi parte fue todo. Muchas gracias por el apoyo, por la asistencia. Hasta luego. Buen día, hasta luego.